Y todos ustedes, agradezco su presencia en este Senado de la República. Una disculpa por empezar unos minutos después. Literal, se me cruzó una manifestación, a pesar de que veníamos en motocicleta. Bueno, quiero agradecer a cada uno de los ponentes que hoy nos acompañan, al público en general que está esta mañana, saludar a la Fundación Mexicana del Árbol AC, a su presidente, el doctor Teobaldo Eugilius Piedra, a la directora de Operación Urbana de la SEDATU, la maestra Eugenia García Velarde, al ingeniero Gustavo López Mendoza, quien es gerente estatal de la Comisión Nacional Forestal de la Ciudad de México, al procurador ambiental y de ordenamiento territorial de la Ciudad de México, al doctor Miguel Ángel Cancino Aguilar, a la subprocuradora de Protección Ambiental de la Ciudad de México, la licenciada Leticia Mejía Hernández, al doctor Saúl Alcántara Onofre, al arquitecto Alberto Calach, ponentes de este foro. Muchísimas gracias. Primero, México se está volviendo un país de ciudades de alta concentración poblacional. En 1950, poco menos de 43% de la población en México vivía en localidades urbanas. En 1990 era de 71%. Hoy, 8 de cada 10 mexicanos vivimos en una ciudad. Los beneficios son muchos, sobre todo en cuanto a calidad del aire, por la facilidad de acceder a servicios y a benefactores, pero por el otro lado de la moneda representa también enormes retos. La concentración en zonas urbanas ha remarcado las desigualdades regionales. No es lo mismo una ciudad del Bajío que una del sureste, incluso dentro de las mismas zonas urbanas las diferencias son marcadas de una cuadra a la otra cuadra, de un lado de una barranca y el otro lado, mientras, por ejemplo, en la Ciudad de México, en una delegación, hoy alcaldía como Coajimalpa, la población literalmente se pelea por cuidar los manantiales o los ojos de agua. En Iztapalapa, de plano, ni siquiera les llega el agua, y si les llega muchas veces es agua sucia. Ni qué decir de los ciclos económicos y la competitividad. Veamos aquí la concentración de inversión y desarrollo en la alcaldía de Miguel Hidalgo y lo que ocurre también en Milpalta. Imaginemos lo complejo que es gobernar y gestionar esta amalgama, pero además de la gestión, lo verdaderamente difícil y peligroso es garantizar la sustentabilidad de los centros urbanos. Este fin de semana se hicieron públicos datos del programa de manejo, uso y reuso del agua de la Universidad Nacional Autónoma de México. Revelaron que la Ciudad de México podría quedarse sin agua en el año 2048, es decir, estamos hablando solamente de 30 años. Parece lejos, pero pues no lo es, se pasan volando. Las causas están perfectamente detectadas, la enorme cantidad de fugas que provocan que se pierda el 40% del agua que llega, el mal manejo de aguas residuales y el desperdicio también de agua potable. Por desgracia, la falta de agua pues no es el único riesgo. Ya vimos la vulnerabilidad que tenemos ante los desastres naturales. 40 millones de personas fueron afectadas directa o indirectamente por los sismos de septiembre, por la simple razón de que vivimos en la zona de impacto. A esto también hay que sumar los riesgos asociados con la calidad del aire. De los primeros 144 días del año 2017, no hubo uno solo con buena calidad o con menos de 50 puntos IMECA. Basta recordar los 9 días consecutivos de contingencia que tuvimos. Esto no es casualidad, precisamente por eso quisimos realizar este foro, encontrarnos hoy aquí
en el Senado para poder hablar de un tema trascendente como lo es nuestra relación con el árbol en la ciudad. Por desgracia, es un tema del que se habla muy poco. Lo que nos alarma es que en los últimos 5 años la ciudad ha perdido una cantidad de árboles similar a 10 alamedas centrales. Entre obras públicas, construcciones e invasiones, el saldo resulta negativo. Hoy tenemos menos árboles que antes. Las leyes locales en materia de desarrollo urbano establecen, por un lado, facultades dispersas, que es parte de la problemática que me gustaría que pudiéramos abordar en este foro con nuestros expertos y con funcionarios federales y locales, en el afán de poder encontrar soluciones y que el tema además se ponga en la mesa. En la ciudad coexisten la PAOT, la Secretaría de Medio Ambiente, las 16 delegaciones, la SEDUBI, que de una u otra forma intervienen en la materia ambiental, pero también tenemos a la Semarnat, a la SEDATU y hasta la Comisión Ambiental de la Megalópolis. No obstante, es importante señalar la ambigüedad que existe dentro de las leyes respecto al tema del árbol en las zonas urbanas. Hemos realizado un análisis de diversas leyes, tanto federales como locales. Revisamos también las normas oficiales que hacen alusión al arbolado. Sin embargo, ninguna de ellas contempla de forma efectiva ni la protección y la procuración, sobre todo a futuro. Es la norma oficial NADF 001 RNAT 2015 la que establece los requisitos y especificaciones técnicas que deberán cumplir las personas físicas, morales, de carácter público o privado, autoridades y en general todos aquellos que realicen poda, derribo, trasplante y restitución de árboles en nuestra Ciudad de México. Sin embargo, esta norma no contempla de forma específica el tratamiento de especies que sean adecuadas para un desarrollo urbano, así como ciertas lagunas respecto a autoridades competentes y sanciones ante la violación a la ley. Es necesario que se plasme en las leyes existentes los requisitos para tener un desarrollo urbano que contemple la vegetación adecuada con los saneamientos y mantenimiento necesarios para sumar árboles en lugar de restarlos. Las leyes de la ciudad, por otro lado, además de facultades, también establecen medidas de protección y mitigación, pero pareciera hasta el momento que se quedan cortas o que no cumplen con su función. Por ejemplo, si una construcción requiere derribar árboles, lo más probable es que se le fije una medida de mitigación que implique el pago de un determinado monto económico y la entrega de cierto número de árboles para ser plantados. El problema es que no sabemos en dónde queda el dinero ni los árboles. ¿Cómo se establece o bajo qué parámetros que un árbol de 80 años de vida pueda ser igual a unos cuantos arbolitos? Hace poco vivimos un movimiento vecinal muy fuerte que logró frenar un proyecto altamente invasivo en la Avenida de los Insurgentes Norte, el viaducto elevado La Raza Indios Verdes Santa Clara. Este proyecto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes defendía a muerte, ¿no? Encabezado por el secretario, que defendía a muerte este proyecto y lamentablemente pretendían derribar miles de árboles de un camellón de 4.8 kilómetros de largo, como pocos quedan en la capital. Afortunadamente se logró detener y yo les diría que hay muchísimos proyectos en los que no se piensa en el árbol. Podemos hablar de muchas obras que hemos denunciado y parece fácil cuando te dicen tiramos 100 árboles, 200 árboles, como si fuera a tirar cualquier papel a la basura. Y esa es la triste realidad, porque no hay conciencia de la importancia del árbol en nuestras ciudades.
Tienen desafortunadamente y muy equivocadamente un bajísimo valor nuestros árboles, cuando en realidad debiéramos todos entender que son un activo vital. Los árboles son indispensables. Si pensamos en generación de oxígeno y absorción de dióxido de carbono, ni qué decir en su contribución a la captación de agua, a la estabilidad del suelo o al control de la temperatura atmosférica. También están claros los síntomas de que tenemos leyes ambientales en muchos casos de avanzada, pero que tienen mucho por mejorar, que tenemos también instituciones en materia ambiental, pero que debemos apoyar o fortalecer clarificando sus facultades, que tenemos también un enorme saldo pendiente en materia de cultura, del cuidado de nuestros árboles, que tenemos que provocar que nuestros niños, que las nuevas generaciones comprendan la importancia del árbol. ¿Cuántas veces no pasamos por o vivimos en X o Y colonia y vemos a la autoridad, al municipio, que llegan y podan árboles y dices, ¿bajo qué estrategia o por qué podaron los árboles de esta calle? Y de repente ves a los pajaritos o a diferentes aves que tratan de regresar a ese árbol y ya no lo encuentran. Y esa es una triste realidad que vivimos todos los días. Me tocó vivirla específicamente el fin de semana en el municipio de Naucalpan, y yo decía, ¿cómo puede ser que hayan cortado así los árboles, ¿no? Cuando el árbol te protege de tantas cosas y te ayuda para muchas otras que pareciera a veces que las autoridades pues desconocen, ¿no? Y a veces es también pues falta de información. Este foro pretende que abordemos al árbol desde su singularidad, que podamos hablar de las especies que son o no son adecuadas para las zonas urbanas también. ¿Cuántas veces no sembramos árboles de cierta especie en donde pues no deberían de estar, ¿no? Porque no hay esa cultura y porque las mismas autoridades te dicen, sí, este tipo de árbol va aquí, y de repente al pasar de los años pues resulta que el árbol no iba en ese lugar y no era adecuado para ese sitio. Es una agenda tremendamente amplia. Confío que en este foro podamos tener un valioso acercamiento desde el Senado de la República a este tema que tiene que ser abordado como una prioridad, poder hacer lo necesario desde esta legislatura, además de abonar también a que la siguiente legislatura pueda profundizar en el debate en materia de una verdadera ley de avanzada de desarrollo metropolitano integral y sustentable. Sí creo que a partir de este foro nosotros podemos y debemos sentar el precedente de la importancia del cuidado de nuestros árboles y a partir de aquí modificar las leyes que sean necesarias a nivel federal, pero también a nivel estatal, a nivel Ciudad de México. Hagamos el esfuerzo para que esto así sea y entre todos hay que darle el seguimiento adecuado. De verdad, muchísimas gracias a la Fundación Mexicana del Árbol AC, encantada de poder compartir este tema con ustedes, por su insistencia, por sus ganas de poder tener este encuentro. Yo lo agradezco y bueno, hay que contagiar a toda la clase política que puedan comprender con sensibilidad la importancia del cuidado de nuestro medio ambiente y sobre todo la importancia de la existencia de nuestros árboles en las 59 zonas metropolitanas de nuestro país. Muchísimas gracias.